Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lucas Tomasetti. Nosotros todas las semanas vamos entrevistando a un poeta del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Ya llevamos casi 110 poetas y la verdad que es un placer, ¿no?, llegar a tener este registro de voces donde nos enteramos, ¿no?, cómo llega la poesía a cada uno, donde escuchamos al poeta leer sus propios textos, donde nos cuenta qué representa la poesía y también si capaz hacen otras actividades, bueno, cómo logran complementar el tema de la poesía con esas otras cosas cotidianas, ¿no?, que hacen. Hoy voy a charlar con un poeta que vive en Ushuaia. Se llama Luis Omar Comis. Nació en Capital Federal en 1971. Vive hace 27 años en Ushuaia. Desde el 2006 coordina talleres y café literario en Tierra del Fuego y otras provincias. Es fundador de la Biblioteca Social del Barrio El Escondido, becario del Fondo Nacional de las Artes en el 2009, referente de la editorial cultural Tierra del Fuego del 2011 al 2014, responsable del stand de Tierra del Fuego en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, desde el 2012 hasta el 2015, obtuvo algunos reconocimientos en el ámbito nacional e internacional, tanto en prosa como en poesía. El primer puesto en el 8º Certamen Internacional de Poesía y Cuento Breve Mis Escritos, Buenos Aires. Primer premio en el concurso de cuentos cortos Cuentos Pulentos en el 2011, Fondo Económico Cultural de Chile. También participó en ferias del libro nacionales e internacionales representando a la provincia. Actualmente dicta cursos en contexto de encierro. Sus libros publicados: Suaves Palabras del Alma en el 2000, Caricias para el Amor en el 2001, Cuidemos Nuestra Salud 2002. Este libro editado por el Gobierno de Tierra del Fuego en la campaña provincial para la prevención de adicciones, fue declarado de interés provincial. Después, en el 2003, Azul Oscuro, auspicio de la Fundación Santa Rita. En el 2005, Contemplares, declarado de interés municipal. Luego, ¿A dónde van los niños? En el 2007, también declarado de interés municipal. Sombra de la Memoria en el 2008, declarado de interés municipal, provincial y nacional. En el 2010, La Intemperie, primer premio del Concurso Internacional de Poesía de la editorial Mis Escritos, declarado de interés municipal. Poemas del Mientras Tantos en el 2013, también declarado de interés municipal. Sumando la treintena de antologías donde participa, editadas en Argentina, México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España. Realmente un gusto poder charlar con vos, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer también para mí sumarme a esta movida federal de la recuperación de las voces de la poesía desde lo ancho y lo largo del país, que tan rico tenemos, tantas voces importantes e interesantes. Totalmente, y sí. Este espacio sirve también para ir conociendo a otros poetas que están hablando por ahí de lo mismo en otros rincones, y este programa lo que hace es poder poner en voces y escucharnos y conocernos mejor. Sí, tender puentes, ¿no? Porque Sí. eso es lo importante, que se empiecen a visibilizar todos aquellos que están escribiendo poesía y no el hecho de compartir, de realmente tener en cuenta al otro, ¿no? Sí,
esa linda palabrita que se dice por ahí y que hay que volverla a ver porque es a la otra edad, ¿no? Ser a partir del otro, uno se empieza también a manifestarse como un uno, así que lo colectivo y me parece que es fundamental en estos tiempos poder escucharnos y juntarnos y conocernos, reconocernos. Totalmente, y más un género, ¿no? Como es la poesía que es muy interno, pero a la vez de tan interno necesita esa conexión, ese puente con el otro. Sí, seguramente, sí, es fundamental ese puente que decís vos. Luis, vos naciste acá en Capital y ¿cómo? Contanos el cambio a Ushuaia. Yo soy meteorólogo. Ah, mira. Así que recién recibidito me vine a la Patagonia, primero a Esquel, tuve un año en Chubut, y ya en el 90 tuve la posibilidad de venir a trabajar acá, que era una estación meteorológica nueva, se había fundado en el 89, así que en el 90 vine, y bueno, hace 27 años que estoy acá trabajando de meteorólogo, y bueno, y con la actividad literaria, ahora estoy trabajando en contexto de encierro, dando unos cursos mixto, con trabajo con mujeres y hombres. Hasta el año pasado estuve haciendo talleres literarios con la Secretaría de Cultura de la provincia, y este año desde el año pasado, mejor dicho, ya empecé con el contexto de encierro, haciendo cursos que tienen que ver con, más que nada, con una herramienta laboral, una vez que salen en libertad, tengan capacitaciones y demás que lo ayuden y lo acompañen para la rehabilitación. Sí, eso es muy importante. Y vos, cuando decidiste hacer ese cambio, ¿no?, de ir a vivir al sur, ¿vos ya en ese tiempo escribías? Yo, así como digo que vengo de la tele blanco y negro, en esa época, digamos, las líneas telefónicas costaban varios años en conseguirse, así que cuando yo me vine al sur, con mi familia me comunicaba con cartas. Así que ahí empecé a empezar a bosquejar esas cartas que eran extensas y que sentía que estaba la facilidad de poder escribir, y que la comunicación con la palabra escrita me resultaba mucho más cómodo que por ahí hablar en persona. Siempre fui lector, y sí que la lectura siempre estuvo presente, pero digamos la escritura yo creo que se inaugura ahí, en ese periodo de las correspondencias con mi familia, con las cartas. ¿Y vos crees que influye el tema del ambiente en el que vivís, ¿no? Que como es Ushuaia, el tema de vivir acá en la capital federal y irte allá, ¿en qué influye en la literatura, en tu literatura? Sí, yo siento que mi literatura es isla. No creo, por la experiencia de haber estado acá, no creo haber podido haber escrito en otro lugar que no sea. Se ve que ya la literatura tenía que ver con este contexto que me rodea. Supongo que el que vive en Buenos Aires y escribe allá, el contexto también lo ayuda. Yo, si tengo que hablar de Ushuaia, digo que el paisaje que todos los días me sorprende, los colores del cielo, de las montañas, de la lenga, los colores que van cambiando día a día, uno se va enamorando en lo cotidiano del lugar donde lo rodea. Yo puedo hablar de mi realidad, ¿no? Escribo desde ahí, de todo ese paisaje que me conmueve, pero digamos mirando desde mi isla, mirando el mundo. Digamos, no hago una poesía regional, busco hablar de cosas que nos pasan como sociedad en el más amplio sentido. Después, por supuesto, que lo que busco y reflejo tiene que ver con mi entorno, pero no está, digamos, el paisaje meramente descrito en el poema, sino que el poema me modifica, digo, el paisaje me modifica, y yo trato de modificar también el entorno. Entonces, digo, mi lugar es la isla, pero no estoy aislado. ¿Cuál es tu mirada del mundo? Yo siempre, cuando hago talleres con chicos, les decía que por ahí el mundo uno lo puede dimensionar a esa cosa redonda que gira y estamos todos ahí adentro, o simplemente puede ser el vecino de al lado, que sabe que uno escribe y lo lee, o con una actitud cualquiera. Por eso yo he hablado de la otredad, ¿no? Esto de importarme el que está al lado. Por ahí el mundo puede ser eso, mi vecino, mi cuadra, mi barrio. En mi caso, Ushuaia es mi mundo, pero yo lo trato siempre de ampliar y conmoverme y preocuparme y estar atento a lo que nos pasa como sociedad, no solo de mi isla, sino en el país, en el continente nuestro, que necesitamos estar más atentos a lo que nos pasa en lo cotidiano para conocer un poco mejor la realidad. Y bueno, hacía que el mundo
tiene esa mirada según donde uno empiece a ampliar la vista, pero en general trato que mi mundito sea la comarquita esta tan bonita que te estaba describiendo recién, que es Ushuaia. Vos comenzaste escribiendo cartas, recién contaste, y ¿cómo llegaste a la poesía? ¿Cómo llegaste a escribir poesía? Porque capaz podés ser lector, te puede gustar, pero no necesariamente escribir. Claro. Yo cuando ya vivía acá en Ushuaia y formé mi familia acá, me fui a trabajar en la Antártida un año, y los cielos en la Antártida son indescriptibles, y lo único que hacía era sacar fotos, así que también empecé a escribir algunos textos para mis chicos, y me salían en forma de poema. Yo no era un gran lector de poesía, tuvo que ver con una cosa de maravilla que encontré en el paisaje y en una soledad, en un silencio que era necesario también escucharse uno mismo. Creo que ahí fue que encontré esa forma de expresión a través de la poesía. Y bueno, también me empecé a tomar el trabajo de hacer una lectura más directa sobre la poesía. Yo venía leyendo narrativa, novelas, cuentos, estos clásicos, y poca poesía. Entonces empecé necesariamente a buscar, porque me di cuenta que lo que escribía tenía esa forma, no digamos, fue así que apareció, y bueno, entonces ahí empecé a trabajar un poco más lo que es la lectura, y a meterme más en el mundo de la poesía, al punto tal que hubo un tiempo que lo único que leía eran poemas, y no tanta narrativa. Hoy, por suerte, he podido combinarlos y convivo en las dos lecturas. Escribo a veces cuentos, no es lo que más puedo llegar a realizar. La poesía me resulta una comunicación directa con lo que me pasa y lo que siento, y lo puedo expresar en un tiempo mucho más directo, o mucho más claro para mí, la forma poética, ¿no? ¿Y el cuento? El cuento siempre parte no tanto de imaginar personajes, sino por ahí son disparadores más de la realidad, alguna noticia que escucho en la radio, o veo alguna noticia que me llama la atención en la tele. Los porteños son muy ricos para dar personajes, sobre todo en los medios. Crónica es un canal bastante particular para dar información, así que por ahí suelen aparecer. Tengo un amigo músico que me hace escuchar mucho jazz, y el jazz me ubica en lugares interesantes como para poder desarrollar la narrativa. Así que los últimos cuentos que he bosquejado tienen que ver con el jazz, y soy un hombre de Puerto, así que los bares de Puerto, esos son los lugares que están describiéndose en los últimos cuentos que he escrito. No son muchos, porque no es lo que más busco. No es que no me gusta escribirlo, sino que la poesía es como es mi mar, y yo nado ahí libremente, y es el lugar donde me gusta estar. ¿Y cómo surge un poema? A veces soy de rumiar en las ideas y guardar una palabra y después pensarla y empezar a trabajarla, pero trato de no forzar, ¿no? Hay tiempos distintos. Ahora con las tecnologías que uno puede grabar en el celular una idea y después pasarla. Casi siempre los poemas los escribo a mano. Me gusta esa posibilidad de que la palabra que quede en el poema sea esa y no otra, y que esa palabra tenga ese peso necesario, y que la palabra respire y tenga color y tenga texturas. ¿Y qué diferencia hay entre escribir a mano y ponerle en la computadora? Siento que soy un orfebre escribiéndola a mano. Es como que la moldeo. Tengo esa relación con la palabra. Y creo que ahí donde nace un poco más la creatividad y el compromiso también con la palabra, de poder trabajarla más artísticamente. Me pasa eso. Con la computadora también uno juega, ¿no? Tiene más posibilidades en cuanto a lo estético a la hora de estar escribiendo, pero me resulta mucho más cómodo siempre la escritura a mano. Es como ver esa matriz que tiene otras modificaciones, y es como una historia en sí misma cuando uno lo va corrigiendo y la va puliendo ese texto, y va cambiando hasta de formas, ¿no? Eso, visualmente la poesía para mí también tiene mucha importancia a la hora de publicar un libro.
despojarse de algunas cuestiones de la gramática como para que el poema tome una forma, tenga una forma que también sea visualmente agradable a la hora de llegar al texto cuando uno lo va a leer. ¿Y la corrección, vos haces mucha corrección? Hay poemas que sí, que los trabajo, sobre todo este último libro que publiqué, que se llama Lloviznan, hay un trabajo de 2-3 años de relecturas, de compartir con la correctora literaria, que es Florencia Logo, que trabajó en el libro, ser abierto a la mirada del corrector, ¿no? Porque es una relación también particular con el corrector, estar totalmente abierto a la observación del otro. Tuve la suerte de este último libro que esté prologado por Jorge Bocanera y él también sumó su mirada al libro, que lo ayudó muchísimo a la obra a crecer, así que esa dinámica es necesaria, ese trabajo, ese ir corrigiendo, puliendo, reescribiendo, eso me parece que lo hace respirar de otra forma el poema, trabajar con otras miradas también, creo que hace que el poema sea más comunitario, y me parece que en definitiva cuando uno recita un poema o muestra su libro, busca una comunión, ¿no? Entonces, poder trabajarlo desde el vamos también en forma de comunión, creo que suma muchísimo más al poema, que respire mejor, que diga mejor. ¿Cómo conociste a Bocanera? Soy un enfermo lector de Bocanera, y después que se fue Juan Gelman, que para mí me inauguró en la poesía, y yo sabía de la relación que tenían ellos, cuando se fue Juan me sentí un poco guacho, y tuve la necesidad de buscarlo a Jorge, y a través de las ferias del libro, que iba como oyente a escuchar sus lecturas, y donde me enteraba que estaba, y yo tenía la oportunidad de estar en Buenos Aires, y había alguna lectura de él o algún taller, he hecho varios talleres con Jorge, y bueno, ahí empecé a relacionarme desde casi como un cholulo, y bueno, ir a esos talleres que él daba, y bueno, hasta que se dio la oportunidad, era 2-3 años que vino a hacer un taller acá a la provincia, y ahí como que hubo un acercamiento más humano, una excelente persona, muy cálido, muy generoso, un gran maestro, y así que más allá del prólogo, lo que más rescato es esta relación casi de amistad que tenemos con Jorge, que ha nacido, yo ya él, cuando lo conocí le dije, mi relación con vos desde hace mucho tiempo, porque aparte yo lo trataba de usted, porque yo lo leía y dialogaba con él, con su obra, y cuando lo conocí lo trataba de usted, y él me dijo, tuteame, y yo dije, pasa que yo con usted hablo hace mucho tiempo, a través de su poesía, y bueno, para mí es un referente fuerte, para lo que yo quiero lograr con la mía. Y bueno, ahora por suerte lo tuteo, ya tenemos una relación más cercana, y la verdad que lo disfruto. Tengo alguna duda, alguna consulta, siempre estoy charlando con él. Ahora hace poquito ayer me enteré que se fue la hija de Juan, sí. Y bueno, estuvimos charlando hace un ratito por teléfono con él del tema. Yo quería curiosear, ¿no? Porque siempre las historias que me cuenta que tuvo con Juan, para mí son maravillosas, entrar en ese mundo que uno como lector por ahí no siempre se tiene la posibilidad de conocerlo al escritor, ¿no? Y bueno, así que estoy muy contento con esa relación que él me dejó llegar, y poder tenerlo hoy casi como un tío, ¿no? Un padrino literario. La verdad que está buenísimo eso, ¿no? Poder llegar a, como vos decís, siempre uno conoce los textos del escritor, y bueno, por eso, por ejemplo, estas entrevistas, ¿no? Conocer a aquel y charlar con aquellas personas que escriben, es tan importante, ¿no? Sí, pasa. A mí siempre que trabajo, siempre me gusta trabajar los talleres literarios con chicos, y esto de poder humanizar a los escritores, ¿no? Hay muchos escritores locales acá en Ushuaia que por ahí cuando los invitan a la escuela, los chicos lo primero que le preguntan si les gustó la Ushuaia, porque piensan que vienen de otro lado, como que no, claro. El escritor siempre está medio lejano de uno, ¿no? Entonces esa posibilidad de humanizarlos, digo yo, me parece fantástico, y sobre todo si uno tiene esa posibilidad con alguien que admira como lector. Ese es como el sueño, ¿no? Sí, totalmente, sí. Luis, ahora vamos a una pausa y después seguimos charlando. Bien. Vamos a escuchar El corazón al sur de Karina Valdés.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida en mil caminos me tendió y supe del magnate del tabú. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevó en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Artes visuales, conciertos, homenajes y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conoce tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio. Hoy
Hoy, siempre en tu compañía. Seguimos acá charlando con Luis Comis. Luis, ¿nos podés hablar de tus libros? Sí, bueno, el primero, yo estaba en la Antártida trabajando y un compañero que sabía que yo estaba escribiendo algunos poemas, la novia le manda un poema de una página de internet de Uruguay, Brisas Renovadoras se llama, ya no está más el sitio, y eran con esa musiquita MIDI, ¿no? Los poemas. Y bueno, yo empecé a chumear en la página y llegué al final, y en esa época se usaba el famoso ICQ, y estaba el contacto del diseñador de la página, y le escribí preguntándole si yo podía poner algunos poemitas ahí. Y bueno, después hubo una recepción de gente de varios lugares de América Latina haciendo referencia a los poemas, y eso me animó a armar el primer libro. Así que yo cuando volví de la Antártida lo publiqué, y como también era como colorario de ese año, compartirlo con la familia y con los amigos, pero después empecé a, sí, digamos, la necesidad de la escritura vino más fuerte, y empecé a mirar y a observar cosas que por ahí antes no estaba tan atento, y bueno, y de ahí vino el segundo libro, y así llegó el tercero, que es Cuidemos Nuestra Salud, porque ya con los 2 libros publicados empecé a recorrer un poco más la provincia, y surgió esa invitación a sumarme a ese trabajo. Primera vez que trabajaba en textos para chicos, que mi hija, que hoy tiene 21, me ayudó muchísimo para poderlo, digamos, que tuvieran los textos una comprensión de un chico de 4 o 5, porque el gobierno lo trabajó, prevenciones con chicos de sala con inicial, y bueno, y ahí me di cuenta que había un compromiso con la palabra, y si bien los 2 primeros libros fueron como una especie de ensayo de poesías y hobby, el libro Cuidemos Nuestra Salud fue como un punto de inflexión ahí, de tomar en serio el compromiso con la palabra, y empezar yo también a mejorar esos poemas que eran ensayos en los 2 primeros libros, y me tomé ahí un tiempo bastante largo de lectura. Ahí creo que llegó Juan Gelman y tantos otros poetas que me fueron diciendo qué leer a través de la medida que yo lo iba leyendo. Ellos también me iban haciendo esa docencia de llevarme. Hay muchos poetas generosos, por suerte, que te van, y bueno, y la curiosidad también de ir y buscar notas, entrevistas que le hacían a los poetas, y también ahí sacar nombres de poetas y seguir leyendo. Y ahí vino Azul Oscuro, que ahí empiezo a volcar la poesía un poco con una mirada social. También da la coincidencia que ahí empiezo a trabajar en los asentamientos irregulares de Ushuaia, que están en la montaña, donde la gente, cuando empezamos a trabajar ahí, digamos, no hay agua potable, el gas es en garrafa, hay que subirlo en el invierno, es todo un tema vivir ahí. Así que me parecía que era un lugar importante para ir, y yo cuando fui con un tallercito de escritura me encontré con una realidad muy dura, ¿no? Empecé a hacer apoyo escolar a los chicos, y las mamás que mal llamadas analfabetas, porque eran algunas mamás que hablaban en quechua, esa era su lengua, así que no eran analfabetas, pero empezar a ayudarlas también a leer a ellas para poder ayudar a sus hijos con las tareas, y fue un trabajo casi de 10 años eso, de estar inserto en esa zona de montañas y en los barrios informales. La palabra empezó a tener otra dimensión, había que poner el cuerpo, y de ahí donde más compromiso toma la palabra, y me vuelco totalmente a la poesía social, una especie de denuncia de lo que pasaba en nuestra ciudad. Ushuaia es muy particular con el tema del turismo, pero había una sociedad que crecía a espalda de la otra que estaba ahí, que se ocultaba, y había que visibilizarla. Así que a través de la poesía empecé a hacer eso. Llegó Sombra de la Memoria, que es totalmente, muchos lo tildaron de un panfleto político, pero es la poesía hablando de la gente de a pie, y así los libros que siguieron con ese tinte, hasta Poemas del Mientras Tanto, que si bien toco algunos temas sociales, traté
de trabajar la palabra y la poesía, que como dice Juan Gelman, que la poesía solo habla de poesía, por eso puedo hablar de cualquier cosa. Tomé el compromiso de trabajar un poco más la palabra en cuanto a la necesidad del diálogo con el lector, de generar un lector que no le llegue una poesía sencilla, sino que trabaje un poco más con la reflexión del poema, y que el poema siga modificándose gracias al lector, ¿no? Y Llovizna también es un trabajo que tiene que ver con eso, más con la poesía. Pero digo, hoy los tiempos vuelven a tener un aire bastante enrarecido, así que la poesía social está volviendo a la primera plana de lo que quiero contar y escribir y decir lo que me pasa con la sociedad. Ya hace un tiempo que vengo trabajando en lugares, bueno, ahora estoy en contexto de encierro, pero también estuve trabajando en centros de rehabilitación. Me parece que la poesía es sana, y yo los talleres de lecturas que hago también tienen que ver siempre con la poesía. En contexto de encierro hemos leído a Miguel Hernández, como para generar esta palabra libertad que tanto nos cuesta decirla, pero también vivirla. Que la palabra esa se mencione en esos lugares me parece que es fundamental. Entonces mi poesía estuvo volcada mucho en los libros con esa mirada social. No sé si eso era la intención inicial de que la poesía fuera para ese lado, pero cuando asumís un compromiso con lo social y le pones el cuerpo, es inevitable, cuando te manifestás a través de lo que escribís, no hacer mención de eso, no hablar de eso, que esa no pasa a ser tu realidad. Más allá que después yo, que iba de lunes a viernes 2 horas y me volví a mi casa y con calefacción a gas y sin problema de agua, digamos, la otra situación estaba ahí y era necesario estar, no ser parte de esa sociedad que le daba la espalda, sino todo lo contrario. Visibilizar la realidad, ¿no? Sí. Nosotros tenemos el 2 de abril, que siempre se hace la vigilia por Malvinas acá. Sí. Recordamos a los ingleses, que son los usurpadores de las Malvinas, ¿no? Pero el resto del año les decimos usurpadores a la gente que vive en los asentamientos. En Ushuaia tiene una carga muy social la palabra usurpar. Es como que el otro que vino y ocupó un lugar, espacio para hacer su casilla y poder tener un lugar no tan digno, pero dentro de lo posible que sea humanamente habitable. Esto que yo te decía al principio de la otredad, ¿no? Si yo no miro a ese otro, yo tampoco soy, porque estamos juntos en esto. Entonces la palabra usurpador en Ushuaia tiene un peso social. No solo lo recordamos el 2 de abril a los ingleses que usurparon las Malvinas, sino durante el año la usamos a la palabra con un tinte de discriminación, y bueno, eso también lo trabajo en la poesía. Me parece que si uno está, cuando hablábamos del mundo, ¿no?, que mi vecino, si yo logro que deje de usar la palabra usurpador para nombrar a un hermano que vive en un asentamiento, me parece que ahí logro modificar el mundo. Sí, totalmente. ¿Tenés unos poemas para leernos? Sí, elegí algunos de Llovizna. Están numerados los poemas, y el número 1 dice: la tensión no está en el arco, ni en la cinta elástica, ni en el instinto entre vivir o morir de la presa, ni en la certeza aguda del arquero. La tensión está en creer que existe. Qué bueno. ¿De otro? Sí, léenos todos los que quieras, porque... bien. Bueno, el Llovizna tiene, a mí no me gusta decir secciones, pero tiene como separadores por temáticas. Si bien Llovizna tiene la banda sonora de Llovizna es la lluvia esa que a mí particularmente siempre me traslada al patio de mi infancia, en la casa de mis viejos en Buenos Aires. Tiene ese sonido de fondo, y es el hilo conductor de todo el libro. En todo el libro está impregnado de lluvia. Ahora te leo el poema que pertenece a una de las etapas de Llovizna, que es el poema número 3. Dale. A veces el poema invade el corazón del silencio. Ahí
En esa manera de morir va un puñado de palabras a estrellarse contra las luces del día. Nada ilumina entonces, tan mínima es la soledad que abarca el segundo. Ahora te leo uno que no tiene título ni nombre, que es la primera parte, que se llama Abrevadero, y es un poema que está dedicado a Alejandra Pizarnik. El rito es morder la manzana hasta enmohecer la lengua o hasta sangrar de silencio. Qué bueno. Bueno, otro también de la misma... ¿Del mismo libro? Sí. Una sombra llueve en mis manos, es la sombra de una silueta que ignoro. La sombra es una palabra que estalla en mis ojos. Antes de leerte el próximo, aprovecho para invitar a la gente de Buenos Aires. El 27 de abril a las 20 horas voy a estar en Boedo, en calle Colombres, en el 946, si no me equivoco la dirección, que es un bar cultural. Voy a estar ahí presentando a Joviznan. ¿No te acordás cómo se llama el...? Nibangio. Bueno, así que los oyentes tengan en cuenta el 27 de abril. Sí, a las 20 horas. Ahí en Nibangio, en calle Colombres, el 946 es la dirección, en el barrio de Boedo, así que si él quiera ir a charlar un poco, a empaparse de esta llovizna, están todos invitados. Y bueno, te leo el poema que le da nombre al libro, Joviznan. Dice así: esa soledad breve, como el parásito del hueco del alma, que vive tan solo un dolor, muta en ave o muere encendida en pasión. La muerte se llena la boca de nombres queridos, se jacta de tenerlo todo, sé que miente, sufre, anda harapienta y sola, ninguno lame su guadaña. El parásito, que es pájaro, canta desde el tuétano, pero no conmueve ni vuela. Esa soledad breve es la que elijo en tu ausencia de agua. Afuera el viento todo lo anuncia, es la voz que sangra entre los árboles. Pregunto por mi madre, que vive a 2 latidos de mi ser, ella que renace cada vez que la nombro, deja el sufrir por un rato en este poema. ¿Quién puede abrir la noche para Dios? ¿No saben que lloran el último crepúsculo por los hijos que no están? La lluvia no lava las culpas de nadie, ha venido apenas a mojarnos la puta necedad. Esa soledad breve que se me arrima a los huesos y duele como el hambre ajena, y duele como el frío ajeno. Ahora que el niño ríe y juega, vamos a decirle que será adulto. Hemos venido a matarle al niño que le nacen alas en la boca. Hay una mujer que aguarda en la penumbra de la vida, en ella nacerán los ojos del mundo. Estamos escuchando a Luis Comis. ¿Tenés otro poema? Nos da ganas de seguir escuchando. Sí, este es un poema que me gusta mucho, así que hay un apartado del libro que se llama Pájaros. Yo cuando hablaba de la libertad, para mí los pájaros tienen ese significado total. El poema 5 dice así: un pájaro es una jaula nevada, en él habita el viento del sur, le abriré el pecho hasta que aprenda a volar. Qué bueno. ¿Vos qué análisis harías desde el momento en que comenzaste a escribir, ¿no? A como fijar tu atención en la poesía y este último libro? En cuanto a la evolución. A la evolución, si seguís considerando como en tu escritura ejes que no lo abandonás a pesar de haber cambios, ¿no? Sí, hay esto que yo te decía en cuanto a... Lo que me parece que nunca abandoné fue el compromiso con la palabra. Eso me parece que la esencia de mi poesía. Digamos, desde el primer libro hasta hoy, el que sigue hablando soy yo, ese tipo que quiere cambiar el mundo, y eso creo que esa esencia está. Después sí, he ido puliendo a medida que uno va experimentando y conociendo, interrelacionándose con los otros,
y va escuchando voces nuevas y que resuenan y que uno va aprendiendo de otros maestros, hasta ir encontrando uno. Yo en este periodo de mi vida y de la literatura estoy muy cómodo con la poesía, con el haiku y con la poesía china del siglo V. Son las referencias que tengo hoy, como esto que te decía de que cada palabra en el poema tiene que tener un peso específico. La mayoría de los poemas son breves, entonces en esa brevedad, que son de 3 o 2 versos algunos poemas, muchos me dicen que por ahí cada vez escribí más corto, como si fuera eso fácil. Digo, es todo lo contrario. Exactamente, cada palabra es necesaria que esté ahí respirando con ese silencio, y no es otra, es esa. Esa es una búsqueda permanente también, que creo que está del primer libro hasta Lloviznan, esa búsqueda del poema, ese poema que todavía quiero escribir. Creo que esa hambre está desde el primer libro a hoy, sigue, así que estoy en esa búsqueda. Y los libros me ayudan como para decir cuál es el camino correcto que hay que seguir. Son como esos faritos que se van formando y te van iluminando el camino. No estamos equivocados por donde vamos, pero hay una búsqueda permanente y una necesidad de aprender cotidiana. Creo que eso tiene que ver con ese compromiso con la palabra. ¿Y se puede cambiar el mundo a través de la palabra? Y estamos en esa búsqueda. No hay que perder, yo creo que no hay que perder las esperanzas. Estoy entusiasmado que se puede cambiar el mundo, creo en eso. Ese es el motorcito cotidiano que me alimenta. Y si yo lo tengo asumido, creo que lo puedo contagiar al menos, y mirar a mi vecino que también, si cambia una actitud, digo, no están tan equivocados. Y si estuviera equivocado, seguir buscando el cambio, porque es necesario. El cambio bien habido, digo, ¿no? Pues una palabra media rara también en estos tiempos. Sí. Fortalecer con el otro, me parece que esta cosa, una palabra que me enseñó Bocanera, que era de Hellman, era el acompañerear. Me parece que ahí está el desafío, ese acompañerear al otro tiene que ver con una cuestión más de acompañar, es sumirse con el otro, hacerse uno, y esa es la búsqueda de la poesía, y en ese sentido sí creo que estoy cambiando el mundo. Y ahora estoy hablando con vos, hay oyentes que nos están escuchando y que pueden compartir esto o no, y bienvenido sea, pero creo que el arte genera eso, que el otro se movilice y que genere algo, más que sea una risa o un suspiro, no sé, conseguir que el otro se modifique en algo, yo creo que ya está así el granito de arena, ¿no? Sí. Vos coordinás talleres literarios. Sí. ¿Qué brinda un taller? ¿Te enseña a escribir? Lo que yo trabajo fundamentalmente es la lectura, y yo creo que tiene una buena base de lectura, uno puede comunicarse con el otro, pero digo desde la comunicación hasta oral, no solo la palabra escrita. Fundar el diálogo con el otro tiene que estar rico en palabras, y el taller yo busco con el taller nutrirme también yo de las palabras del otro. Yo también aprendo, es un trabajo solidario, colectivo. No tengo otra forma de pensar un taller si no es yéndonos todos con algo nuevo y trayendo algo para aportar. Me parece que es un espacio de encuentro y donde la palabra es lo principal, así que trabajamos de la lectura y llegamos a los textos. Sí ayudan a escribir los talleres. Y digo, esta cosa de la solidaridad es poder entender al que recién inicia y que tiene esa hambre de escribir, y el otro que por ahí ya tiene una experiencia más, pero lo tiene que poner al servicio del que tiene al lado. Y yo aprendo también de todo eso. Ese puente que decíamos al principio que genera el programa, los talleres también tienen que buscar eso, generar un puente. Digo, sería mucho más fácil hacer un taller con escritores que ya están, incluso con libros publicados, pero generar que el otro se entre en la curiosidad de buscar el autor que podemos llegar a trabajar y se vaya y lo busque. Me parece que el motor también que hace que el taller funcione es esta cuestión de ser un promotor de lectura. Tan importante que es la lectura, ¿no? Es fundamental, sí, esa es la herramienta nuestra. Sin esa no, creo que ahí nos quedaríamos mudos, pero necesitamos, porque digo, el estar mudo y estar en silencio son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Sí. Entonces digo, esa mudez hay que romperla, y es con la lectura.
necesitamos las palabras para comunicarnos en lo cotidiano con todo el mundo, pero sobre todo si uno quiere escribir, la lectura es fundamental. Entonces el taller siempre trabajo desde lo inicial con la lectura para después, sin apuro, porque cuando viene esa cosa mágica de cuando uno empieza a escribir un texto, trabajarlo también, acompañar al que va escribiendo un texto siempre, no estar ahí. Así que sí creo que se puede lograr. ¿Y cómo ves el panorama poético de la provincia? Hemos tenido distintas etapas, por ahí esta cuestión de que somos una isla hace que también nos vayamos aislando, somos pequeñas islitas todos. Pero bueno, el año pasado yo coordiné un espacio acá en la municipalidad de un café literario que trabajábamos autores. Yo proponía un autor y venía gente de teatro, hacía intervenciones, veíamos parte de la obra, eso como promoción de lectura. Y hemos trabajado mucha poesía, y bueno, los poetas que están, yo trato de estar en contacto con todos, yo necesito saber qué están haciendo, si presenta un libro uno ir, porque eso también es toda una cuestión que cuesta, participar en lo que el otro hace. Y yo estoy en contacto no solo con los poetas, sino con los músicos. A mí me gusta relacionarme con todos los lenguajes del arte por curioso y porque me gusta estar cerca de la gente que admiro con los trabajos que hacen y me parece que es necesario poder estar en esa comunión. ¿Y hay mucha movida poética? Lo que va del año está medio tranqui, no hay mucho. Recién está iniciando este ciclo que yo te comentaba del café, todavía no arrancó, por ejemplo, este año, pero sí hay algunos encuentros. Bueno, Gabriela Rivero, que sé que también va a estar en el programa, ella coordina un espacio que hace poco hizo el encuentro de Grito de Mujer, que es a nivel de varios países, ella es como referente acá de eso. Hay gente que va haciendo algunas actividades y en lo posible tratamos de sumarnos y participar, porque son necesarios esos espacios, ¿no? Digo, un espacio de un café que se cierra, un taller que se cierra es como 20 pasos para atrás y me parece que hay que ponerle el cuerpo y sostenerlos. Sí. Mira, Luis, ahora vamos a una pausa y después seguimos charlando. Bueno. Vamos a escuchar Más allá del Colorado de Karina Valdés. Yo sé bien que hay una tierra más allá del Colorado, que se hace eco en un grito, arisco, pujante y macho. Tierra que larga el camino para el que vive luchando por mil razones de patria o por cuidar lo heredado. Yo sé bien que hay una tierra más allá del Colorado. Pruebe de darle a sus ojos un tinte cordillerano, o busque para su orgullo chulengo para un quillango. Ve a esquilar a esos hombres que también son sus hermanos. Vaya a las minas del Turbio, sienta el fragor del trabajo y sabrás que hay una tierra más allá del Colorado. Negro, allá lo están esperando, se le ganarán el alma el paisaje chubutano y Santa Cruz le promete quererlo si quiere campo y tierra del fuego asciende su color celeste y blanco. Sepa usted que hay una tierra más allá del Colorado. Nos quedaron dormidos los mentados visionarios y no le dieron más rienda al deber de conquistarnos. Vinieron algunos gringos, vaya a saber con qué manos. Lucharon con esos vientos y a la tierra se pegaron y así mostraron la patria más allá del Colorado.
nos toca entrar a nosotros en tropel y cabestreando, mostrando las manos limpias y dispuestos a enfrentarlos con las turbas cimarronas que rondan como caranchos y extender más los caminos del progreso ambicionado y gritar que hay una tierra más allá del Colorado. Neuquén, junto al Río Negro, allá lo están esperando. Se le ganarán el alma el paisaje chubutano y Santa Cruz le promete quererlo si quiere campo y tierra del fuego extiende su color celeste y blanco. Sepa usted que hay una tierra más allá del Colorado. Sepa usted que hay una tierra más allá del Colorado. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Constitución en la calle es un programa que difunde la historia, el contenido y los valores de nuestra Constitución Nacional. Para conocer nuestros derechos y obligaciones, para reflexionar, para saber más sobre nuestras instituciones democráticas, una mirada sobre la importancia de nuestra Constitución en la vida cotidiana. Lo nuestro es un aporte para ejercer una ciudadanía responsable. Vamos, ¿qué día, Javier? Martes, 14:30. Bueno, los esperamos. ¿Nos encontramos ahí? Dale. Dale. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Los invitamos a escuchar BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. Estamos charlando con el poeta Luis Comis. Luis, contanos sobre la Biblioteca Social del Barrio El Escondido. La biblioteca nació, al principio yo iba llevando libros para cuando empecé a hacer apoyo escolar y en el invierno era complicado bajar, uno bajaba haciendo culo patín por el hielo y por ahí, bueno, cuando yo iba llevando libros por demanda de los chicos empezamos a juntar libros y empecé a ir a radios y a hacer el boca en boca, a pedir más libros y bueno, ahí empezamos a hacerla y hasta que yo gané un premio de un concurso de poesía y el premio era una cantidad importante de una compra de libros y lo llevé todo para allá y ahí empezamos. Mis chicos, en esa época estaba el cambio del VHS a CD, me dijeron que llevara las películas para los chicos del barrio y me llevé la videocasetera y en un programa de radio pedí una donación de un televisor y empezamos, yo iba de lunes a viernes, pero empecé a ir los sábados y domingos a pasar cine también, para darles una copa de leche, y había una escuela que por ahí nos donaba para hacer panchos y demás, y entonces empezamos a hacer una actividad de lunes a lunes en el barrio. Y bueno, la biblioteca nos prestaba un espacio, una iglesia evangelista que estaba ahí en el barrio, y nos prestó el espacio para funcionar los talleres,
y después cerramos un espacio, porque cuando yo empecé a subir a la montaña eran 4 postes de lenga, nylon y 2 chapas, o sea que era el invierno, había que pasarlo, hasta que se pudo cerrar y se hizo un buen piso y empezamos a tener calefacción, y la biblioteca funcionaba con los chicos que iban a los talleres. Yo llegué a tener casi 40 chicos de distintas edades, porque algunos hermanitos que venían no podían dejarlos solos los hermanitos, y que también venían, y hacíamos lectura para chiquitos y ayudábamos hasta nivel secundario con el apoyo escolar. Y bueno, la necesidad estaba de los libros, así que digamos, se fue armando la biblioteca de esa forma, y también con la biblioteca, así que creció mucho y era una herramienta importante para la zona. ¿Cómo los oyentes pueden colaborar? Hoy la biblioteca, bueno, con el tiempo pasó que ahora hay varios barrios así regulares que la gente misma del barrio consigue. Por suerte, acá las escuelas, las librerías que hay son muy solidarias y donan material. Digamos, el problema por ahí es de los espacios, entonces el acopio de libros con los que están vamos viendo cómo se pueden ir rotando, porque si no, digo, si llega mucho acopio no hay espacio donde ponerlo y por ahí se estropea el material. Entonces con lo que hay se va tratando de renovar con las mismas escuelas, por ahí se cambian sobre todo los manuales y eso, vamos haciendo como un círculo ahí de reciclado de los libros que van pasando de barrio en barrio. Pero digamos, el tema de ese no hay problema, no digamos, siempre hay material, como siempre hay gente que está donando libros. Ushuaia es una ciudad que se comercial, digamos, los libros circulan mucho, la gente compra mucho material, siempre también hay venta de libros usados, digo, hay una movida de movimientos de libros que siempre están, digo, bueno, si hay que hacer una juntada de libros, hay mucha gente predispuesta siempre. Bueno, eso la verdad que es importante, sí, que haya esa movida, ¿no? Sí. Esa solidaridad de poder realmente con el tema de los libros es importante, porque a veces pasa, yo me he enterado de capaz de escuelas o de ciertos lugares que los chicos no tienen textos. Claro, no, bueno, y acá sucede también que cuando hay colectas para otras provincias la gente también manda mucho material. En ese sentido, digamos, los que es libros, textos, no siempre hay, cuando se solicita siempre hay en cantidades importantes, así que en ese sentido se pueden sostener los espacios que hay. Luis, un placer realmente haber charlado con vos. Ya finalizando la entrevista, contanos qué representa la poesía en vos, en tu vida. Yo convivo con la poesía como lo hago, no sabría definir bien pero es parte de lo que soy, no la puedo ver fuera de mí y poder decir que es para mí. Es como se ha hecho de una forma, se ha neutralizado en mí y es la forma en que yo me manifiesto, es parte de lo que soy. Por suerte me pasó eso, de que la poesía sea en lo cotidiano una forma también de vivir. Digo para la poesía, no de la poesía, sino vivir. Hay un poeta nuestro, que Julio Leite, que dice que hay que vivir en estado de poesía. ¿Se logra? Yo iba a decir que yo no puedo decir que esté en ese estado, pero soy un laburante incansable que busca que la poesía sea ese espacio o ese espacioso sueño colectivo que tiene que ser, y en eso estoy. Así que lo siento como es que es parte de lo mío, no lo veo algo externo, sino que está en permanente ebullición en mí. Y eso es lo que me mueve a hacer todas las actividades que desarrollo, que tienen un sentido solidario. Luis, realmente muchas gracias por haber charlado con Poetas Argentinos, y el espacio está abierto para cuando quieras seguir charlando, cuando pases por Buenos Aires. Acá Poetas Argentinos te abre sus puertas. Bueno, gracias, un placer sería estar ahí. Muchísimas gracias por la oportunidad de poner la voz y que en otros rincones del país me escuchen y seguramente de haber otros soñadores por ahí compartiendo. Te agradezco de corazón este momento, poder haber leído unos poemas y que me conozcan a través de lo que dice mi poesía. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo.
Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima en este programa que está dedicado a difundir a los poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, por una poesía de todos y para todos. Distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.